¿Qué tal? Mi nombre es Marcial Astarita y en este video vamos a ver el funcionamiento de los honorarios en la provincia de Buenos Aires. Previamente me gustaría aclarar que el objetivo de este video no es agotar la temática, sino que tratar las aristas principales de la forma más abarcativa posible a modo de dejar o de posibilitar una comprensión integral del tema en la práctica. Bien, los honorarios de abogados y procuradores de la provincia de Buenos Aires están regulados por la Ley 14.967. Es una ley relativamente nueva, toda vez que fue promulgada en octubre de 2017. Y tiene por antecesora al Decreto Ley 8.904 del 77. Es así que la ley recoge todos los avances que ha hecho tanto la doctrina como la jurisprudencia en estas últimas décadas. En cuanto al concepto de honorario judicial, el mismo consiste en un estipendio de naturaleza alimentaria que recibe el abogado o procurador como contraprestación de su trabajo personal. Y de este concepto hay que destacar algunos puntos muy importantes. Los principales son que tienen naturaleza alimentaria, esto es naturaleza salarial, como la contraprestación de cualquier otro trabajador. Y esto en contraposición al entendimiento que había antiguamente del honorario, que era una paga honorífica, es decir, no una contraprestación salarial, sino una paga estrictamente honorífica, estamos hablando del derecho romano, por la labor que hacía el profesional. Es así que en esta concepción que recoge la ley, y expresamente lo manifiesta en el artículo 1, el honorario goza de la protección del artículo 39 de la provincia de Buenos Aires y 14 bis de la Constitución Nacional, ¿sí? Por su naturaleza salarial. En cuanto a los caracteres, adelantamos el primero de ellos, el cual es la alimentariedad, y justamente por esto es inembargable hasta las proporciones fijadas, dentro de las proporciones fijadas por ley. Asimismo, el de la propiedad del honorario, el cual se encuentra expresamente previsto en el artículo 10 de la norma. La territorialidad de la legislación, de la regulación, puesto que esta ley hace ejercicio de las facultades reservadas de la provincia a la hora de regular en materia arancelaria lo que es el funcionamiento de una profesión liberal, ¿sí? Lo cual sería una materia vedada para nación. Y esto va a abrir algunos disparadores que posteriormente veremos en casos conflictivos con la norma del Código Civil y Comercial. Seguidamente, lo que es la autonomía de la voluntad. A lo largo de toda la ley vemos muchas disposiciones que dan libertad a los usuarios de la ley, es decir, a los profesionales, así como a sus mandantes, para pactar honorarios. Tienen márgenes muy amplios dentro de los cuales se pueden establecer tanto las cuantías como la modalidad del pago del honorario contractual, ¿sí? Pero hay que aclarar que esta autonomía sí se encuentra limitada y es por el orden público. Toda vez que existe un orden público arancelario, puesto que la ley no es netamente o no es estricta, no es solamente un interés patrimonial el que la dirige, sino que es un interés de orden público, y es que los, digamos, usuarios del servicio de justicia o que los integrantes del servicio de justicia tengan una retribución justa para garantizar el correcto funcionamiento del mismo, es decir, del servicio. Es por esto que la ley establece tanto topes mínimos como en algunos casos máximos, de los cuales se puede fijar un honorario, así como algunos otros requisitos que en caso de incumplirse podrán acarrear sanción de nulidad. Como dijimos, la antecesora databa del año 77, la antecesora de esta ley, por lo cual tenemos una serie de novedades. Y aquí veremos algunas de ellas a continuación, quizás las más trascendentales. La primera de ellas es que la ley en su artículo 15 fija la regulación obligatoria de honorarios, estamos hablando de regulaciones judiciales, en una unidad arancelaria llamada el IUS. Es una unidad que ya existía en la ley anterior, pero ahora, aparte de cambiar el modo de su cuantificación, la cual, siguiendo el artículo 9, un IUS se corresponde con el 1%
de la retribución por todo concepto de un juez de primera instancia con 15 años de antigüedad del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, vamos a hacer un pequeño paréntesis y aclarar que esta regulación es por todo concepto, como se dijo, lo cual implica sumas tanto remunerativas como no remunerativas. En segundo lugar, hay una previsión legal de pactos, o sea, de la posibilidad de llevar adelante pactos de cuota litis en materias tanto previsionales como laborales y de alimentos, que era algo que previamente no podía hacerse, ¿sí? Si bien el pacto de cuota litis es un concepto que aún no desarrollamos, es importante sentar este antecedente en lo que es toda esta presentación. Seguidamente se establece la previsión legal expresa de poder pactarse también cuota litis con representantes de menores incapaces. Previamente se hacía también, se podía hacer, pero no había una previsión expresa en la práctica, ¿sí? Lo cual ahora allanaría el camino a esta posibilidad de contratación. Asimismo, se introduce la modalidad, en el término inglés time billing, en asuntos netamente extrajudiciales. No podríamos pactarlo en asuntos judiciales. Esta modalidad implica la posibilidad de pactar honorarios por trabajo, digamos, por tiempo, ¿sí? Time billing sería como valuar el trabajo del profesional por hora. Modalidad que no es aceptada, como se dijo, en cuestiones judiciales, o sea, netamente en el marco de un proceso, para evitar potenciales conflictos entre el cliente y el abogado. Y por último, se fija un piso mínimo de regulación de 7 use, el cual no puede ser vulnerado. En la legislación anterior también existía un piso mínimo, pero bueno, este es superior. Bien, en primer lugar, cuando hablamos de honorarios judiciales, debemos entender que hay clases de ellos. Estos son honorarios devengados por tareas extrajudiciales, como puede ser una consulta o la elaboración de un contrato, o lo que son honorarios judiciales propiamente, es decir, los que surgen por la actuación del profesional en el marco de un proceso. Y cuando hablamos de estos últimos, tenemos una doble fuente de la obligación a cobrar el honorario, es decir, el honorario se puede generar por dos fuentes distintas. Una de ellas es la fuente contractual, es el convenio de honorarios que puede llevar adelante el abogado con su representado, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la otra fuente que no es contractual, sino que es la regulación, es el crédito que surge de la regulación que hace el juez al finalizar un proceso, por la actuación de un letrado, teniendo como base las pautas que nos da el artículo 16 de la ley. Cuando hablamos de convenio de honorarios, entendemos al mismo como un acuerdo de voluntades celebrado entre el representado y su representante, mediante el cual, en forma escrita, se prevé un estipendio como contraprestación por la labor del profesional, el cual puede depender o no de su resultado. Y en esta última frase, es decir, la de depender o no del resultado, vamos a encontrar una variante muy importante en las especies de acuerdos que existen. Así vamos a distinguir al convenio de honorarios propiamente y al pacto de cuota litis. Entonces, el convenio de honorarios sería aquel en el cual se pacta el profesional con su representado un honorario determinado que puede estar sujetado ya sea por la etapa del proceso en la cual se encuentra o que se cumple, por la instancia que se cumple o por la totalidad del proceso, sin importar si el resultado es positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, en el primer supuesto, en el de la etapa, se puede pactar que finalizada, por ejemplo, la traba de la litis, al abogado le corresponda cobrar determinada cantidad de dinero sin importar, digamos, el resultado que se tuvo, lo cual se vería propiamente al final del proceso, ¿no? En el caso de ganarlo o perderlo, de ahí surgiría el resultado. Pero bien, ese sería, digamos, estrictamente lo que es el convenio de honorarios. Y en cuanto a estas modalidades, como dijimos o anticipamos quizás en unas filminas atrás, no podría ser en función del plazo, ¿sí? No se puede cuantificar la tarea del abogado o pretender cobrarse ya sea por hora, por días o por meses en este tipo de convenios.
Esto porque podría suponer un potencial conflicto entre el cliente y el abogado, en el cual el cliente pueda imputarle al abogado que el proceso se está demorando, digamos, adrede, ¿sí? Para evitar ese tipo de conflictos es que está vedada esta posibilidad. Lo cual no quiere decir que no se pueda establecer un pago periódico, ¿sí? Se puede fijar el honorario total, por dar un ejemplo, de un proceso en 100.000 pesos y mensualmente hacer anticipos del mismo en una cantidad inferior. Eso sería válido, ¿sí? Pero sería un pago, por llamarlo de alguna forma, en partes o en cuotas, y no estrictamente una modalidad de pago a plazo, que es lo que está vedado, ¿sí? Vemos entonces, en base a esta diferencia que establecimos, que en este convenio que desarrollamos hasta ahora de honorarios no importaba qué resultado tuvo el juicio. Es decir, no incide en la cuantía del honorario que se cobra el hecho de haber ganado o de perdido el proceso en ese pacto puntual. Ahora bien, nosotros tenemos la posibilidad de pactar el honorario, digamos, en función de una victoria, por ejemplo. En ese caso vamos a estar hablando de un pacto de cuota litis, que la característica esencial de este pacto es la existencia de un alea o riesgo, es decir, un factor aleatorio. Que este factor aleatorio es el cual se va a hacer cargo el honorario, se va a hacer cargo el abogado y va a supeditar el cobro de los mismos a el resultado positivo. Es así que la ley nos permite en estos casos fijar porcentajes, hasta un porcentaje máximo, estamos hablando en el caso de los juicios civiles y comerciales, de hasta una tercera parte del resultado del proceso, es decir, del monto del condena, podría corresponderle o podría pactarse que el abogado, digamos, perciba en concepto de honorarios hasta una tercera parte en función de la tarea que ha realizado, ¿sí? Es decir, que el abogado se está haciendo cargo de este riesgo de que puede ganar o perder, porque en caso de perderse el proceso no va a obtener un honorario, pero en caso de ganárselo podría ser en una suma importante, que es hasta una tercera parte. Ese es uno de los límites que tiene. Ahora bien, este no es la única posibilidad o la única variable, puesto que la ley nos ofrece también otras dos posibilidades de pacto, ¿sí? Uno inferior, que es de un 20%, y acá no estamos hablando de procesos civiles y comerciales, sino de procesos estrictamente laborales, previsionales o de alimentos. Estas materias que previamente estaban vedadas para la celebración de pactos de cuota litis. Así que solamente van a ser por el monto máximo de 20%. Y en última instancia, o en último lugar, tenemos una posibilidad de celebrar un convenio de honorarios hasta un 50% cuando el abogado también se haga cargo del, digamos, en el caso de tener un resultado negativo, el pago de las costas, ¿sí? En este caso, suponiendo una victoria del proceso, el honorario estaría compuesto por la mitad del monto de condena, es decir, el monto que percibiría su cliente, pero en caso de una derrota en el proceso, es decir, y una imposición de costas principalmente, debería hacerse cargo del pago de las mismas el letrado. Es así que si es voluntad del representado y asimismo, digamos, hay voluntad o valentía del patrocinante, podría llevarse adelante un pacto hasta el 50%, ¿sí? Pero quizás lo más frecuente en estos casos es que se celebren pactos notarios hasta una tercera parte. Esto no quiere decir que necesariamente debamos celebrarlo por ese monto, sino que este es el máximo. Si uno quisiera, podría celebrarlo por un 20%, por un 25% o por la suma que sea más conveniente tanto al cliente como a su representante, ¿sí? En cuanto a la oportunidad de celebración o de presentación, puede ser previo al inicio del proceso o asimismo podría celebrarse o presentarse ya estando iniciado este, ¿sí? No obsta a esa presentación que se haya iniciado el proceso. Lo que sí es un requisito excluyente el hecho de que exista un riesgo. Es decir, ante la inexistencia del riesgo, por ejemplo con el arribo de una sentencia en la cual dejó de haber un riesgo de perderse ese proceso o de no prosperar, no podría ya celebrarse el pacto de cuota litis, ¿sí? Eso sería como uno de los elementos a tener en cuenta.
Y en cuanto a la oportunidad para presentarlo, también podría presentarse en cualquier momento, pero sí, como una consideración práctica, sería importante que se lo presente previo al pago, digamos, al pago del capital, a la transferencia del capital. Es así que si el letrado presenta el quota litis ante el magistrado en el juzgado, en la causa correspondiente, y asimismo denuncia su cuenta bancaria, seguramente va a poder transferirse la suma que corresponde a honorarios directamente a esa cuenta y así evitar digamos, la eventual reticencia de un cliente que no quisiera cumplir con su obligación, lo cual conllevaría a una ejecución. Asimismo, debemos contemplar algo que prevé los artículos 6 y 7, que es la subsistencia de este pacto de honorarios. En el caso de que el letrado sea, digamos, sustituido en el proceso, este pacto de quota litis no tendría, o sea, esa sustitución no implicaría la finalización del pacto, porque como dijimos, ya ese honorario integra al derecho de propiedad del letrado, ¿sí? Por su naturaleza también alimentaria. Por lo cual, en caso de celebrarse un pacto de honorarios, de un quota litis posterior, concurriría hasta la suma, digamos, hasta la diferencia de lo pactado y el límite establecido por ley, ese tercio. Es así que, por ejemplo, en caso de haber un quota litis previo firmado hasta el 20% y posteriormente se hiciera, digamos, ante la sustitución del patrocinio, que es algo que puede suceder, es algo, digamos, relativamente corriente, y existiera la firma de, entonces de un quota litis, un nuevo quota litis con el nuevo patrocinante, ese quota litis sería en principio válido por esa diferencia del 20% del anterior hasta el tercio, que es el límite que nos propone la ley, ¿sí? Y asimismo otro de los supuestos, también en relación al apartamiento del profesional, es que en caso de que el profesional hubiera celebrado el pacto hasta el 50%, es decir, el profesional se hubiera obligado a hacerse cargo de las costas, el hecho de que se rescinda el patrocinio no pone fin a esta circunstancia, tampoco, ¿sí? Eso es algo que hay que tener presente. Pero bueno, eso sería en cuanto a la subsistencia del pacto una vez terminado el proceso. O, digamos, una vez terminado no el proceso, sino la intervención del letrado. La excepción a esto, que es lo que nos dice propiamente los artículos 6 y 7 de la ley, es que ese apartamiento del letrado haya sido por su culpa. Es decir, que judicialmente se haya declarado la culpa del letrado. En ese caso sí caería el pacto. Pero si no fuera así, no. Y otro supuesto también, o sea, otra excepción, sería el que nos trae el artículo 7, que es el apartamiento voluntario del letrado. En cuanto a los supuestos de nulidad que están previstos en el artículo 5, quizás el más determinante es el caso del pacto celebrado por aquella persona que no es un abogado o procurador matriculado. Es así que esto podría ser el caso, por ejemplo, del abogado que lleva adelante o sea, no solamente el abogado que no estaba matriculado desde un principio, sino también el caso del abogado que estaba matriculado cuando celebró el contrato, pero posteriormente perdió la matrícula, por ejemplo, por el hecho de no haberla pagado durante 2 periodos consecutivos. En este caso cae la matrícula y también caería el derecho en ese periodo temporal en el cual él dejó de estar matriculado, ¿sí? Sería, digamos, parcial, sí, sería como una especie de nulidad relativa. En cuanto a la regulación, bien, judicial de honorarios sería la segunda fuente de obligación, como venimos viendo. Pero previo a eso deberíamos establecer un cierre en lo que es el concepto hasta ahora que venimos esbozando. Tenemos la posibilidad, como dijimos, de celebrar un pacto de honorarios en forma contractual con nuestro cliente. Lo que no obsta a también cobrar la regulación judicial de honorarios que surja de un proceso, ¿sí? O sea, el abogado va a poder cobrar ambos honorarios, no es que es una facultad alternativa, o uno o el otro, sino que el abogado puede cobrar
o puede percibir ambos honorarios. Entonces, esta segunda fuente de honorarios no es otra que la regulación judicial que va a hacer el juez en los términos del artículo 21. Para ubicarnos en la etapa procesal pertinente, ya hemos presentado nuestra demanda, ya hemos trabado la litis, hemos producido prueba, hemos obtenido una sentencia también en el proceso y por toda esa actividad que hemos desarrollado nos va a corresponder percibir un honorario. Bueno, la pregunta es ¿cuál nos corresponde? Y esto va a estar dado por justamente lo que dice este artículo, que es en los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria por las actuaciones de primera instancia, los honorarios serán fijados entre el 10 y el 25% de su monto. Eso es lo que dice el artículo. Aquí la aclaración de que se trata no de otra cosa que del monto de condena. Es así que si tenemos una sentencia de 100.000 pesos de monto de condena, nosotros vamos a tener derecho a percibir un porcentaje que fije el juez entre el 10 y el 25% de ese monto, ¿sí? Como aclaración fundamental es que si nosotros ya cobramos o vamos a cobrar nuestro convenio de honorarios de nuestro cliente, obviamente no podríamos pretender volver a cobrar este honorario en caso de que él fuera condenado en costas, ¿sí? Esta doble fuente va a darse siempre que el condenado en costas sea digamos, la contraparte. Si no, en caso contrario, deberíamos optar, ya sea por una de las dos fuentes. No es que el mismo sujeto, o sea, nuestro cliente, podríamos exigirle el pago de ambas. Pero bien, los requisitos para que la regulación de honorarios sean válidas están regulados en el artículo 15 y 16 de la ley. Y el primero de ellos es la fundamentación, ¿sí? Debe tratarse, entonces, de la resolución que lo dispones, debe contener la fundamentación de por qué el honorario que se establece es tal. Asimismo, el monto de condena estamos hablando. Los antecedentes del proceso, sucintamente, una relación sucinta de los antecedentes que llevaron a las partes hasta ese momento. Simultáneamente debe contener las pautas y tareas realizadas. En cuanto a las pautas, se está refiriendo concretamente a pautas específicamente previstas por la ley que están en el artículo 16, tales como la calidad de la tarea desarrollada, la duración del proceso, la trascendencia de la cuestión resuelta, entre otras. Están todas enunciadas en el artículo 16. Y las tareas realizadas también habla de lo que, digamos, de los pasos procesales que fue llevando adelante el letrado. Esto no implica, como nota aclaratoria, que el juez esté obligado a hacer un detalle minucioso y estricto uno por uno de cada acto procesal, dado que sería una labor interminable y también poco económica en términos procesales. Y por último, la regulación debe estar expresada en use, obligatoriamente. Y aquí está la importancia del use que anticipábamos hace un rato nomás. Es así, esta obligación está dada de esta forma como una forma de proteger al honorario del envilecimiento por el paso del tiempo, dado que probablemente si se regulara en una suma fija y determinada, probablemente el paso del tiempo haría que se torne irrisoria. Entonces, lo que la ley prevé es estrictamente este use que dijimos que corresponde al 1% de la remuneración de un juez de primera instancia con las precisiones que hicimos, y el mismo es entendido como una deuda de valor. Esto es muy importante, no una deuda de dinero. Y es importante porque justamente es lo que manifiesta o digamos lo que genera que no haya una contradicción con la prohibición de indexar prevista por ley 23.928. ¿Sí? Es así que al ser entendido como una deuda de valor, no habría tal contradicción en los términos del artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y esta expresión que tiene en use, que es lo que nos dice el artículo 24, aunque ya también hay menciones previas en la misma ley,
esta expresión en use va a ser convertida finalmente a pesos en el momento del efectivo pago. Debemos hacer también una aclaración con respecto a lo que sería una regulación que vaya por debajo del mínimo legal, ¿sí? Durante toda la ley vimos que tenemos una suerte de márgenes dentro de los cuales deben estar regulados los honorarios. Ahora bien, lo que se entiende o lo que está establecido es que en caso de que la regulación fuera por debajo de estos mínimos, sería pasible de sanción de nulidad, lo cual debe en cierta forma articularse, o sea, no es una norma única, sino que hay que, de alguna forma, poder armonizarlo con la previsión del artículo 1255 del Código Civil y Comercial, que este artículo nos dice que, o sea, otorga facultades al magistrado a, a morigerar los montos cuando de la aplicación literal de la ley surja surja una inequidad. Si bien parecería en principio contradictorio de lo que estamos viendo acá, de esta sanción de nulidad que da la ley, lo que la doctrina ha entendido es que podría hacerse esta morigeración con un carácter sumamente excepcional y debidamente fundamentada. Pero bueno, la regla debería ser estos máximos y mínimos que nos da la ley, porque si no, en caso contrario, no se estaría respetando la potestad arancelaria en materia de profesiones liberales que tiene la provincia. Bien, es así que tenemos esta regulación de honorarios que se dicta, y estando firme la misma, hay 10 días para el pago, ¿sí? que puede tener el deudor de la misma, tiene que realizar el pago de esta dentro del plazo de 10 días. Asimismo, debe notificarse esta regulación al deudor, y no solo al deudor, sino también al beneficiario. Debe ser notificada mediante cédula o personalmente o por otros medios fehacientes, nos dice la ley, pero esta notificación, lo importante que debe acompañar es una transcripción del artículo 54, y esta transcripción debe incluirse bajo pena de nulidad. Es así que si, por ejemplo, nosotros pretendiésemos ejecutar unos honorarios impagos, una deuda de honorarios, y no hubiésemos hecho, y si bien la parte, o sea, hubiéramos notificado la regulación, no lo hubiéramos hecho con la transcripción del artículo 54, deberíamos volver a este momento para hacerla en la forma que exige la ley. Y una vez hecha, en ese caso sí podríamos proceder a la ejecución. Entonces, habiendo transcurrido estos 10 días sin contar con un pago de los honorarios, lo que nos dice la ley es que podemos llevar adelante la ejecución del mismo, y el trámite de este va a ser bajo el proceso de ejecución de sentencias. Y lo que también nos aclara la ley es que al momento de la mora, o sea, de constituirse en mora por encontrarse impagos estos honorarios, tenemos una opción nosotros como acreedores de esos intereses, y es elegir entre la aplicación del inciso A del artículo 54 de la ley, el cual nos dice que podemos aplicar una tasa de interés del 12% anual al monto que surja al momento del efectivo pago de ese use, ¿sí? De la conversión del use al momento del efectivo pago, el valor que tenga, dado que obviamente si el monto de pago es hoy o es dentro de un año, el monto de ese use va a haber variado, como varía la remuneración del juez, ¿correcto? O sea, en esa misma inteligencia. Esa sería entonces la primera opción, la del cobro del honorario calculado con un interés del 12% anual, o la de el cobro convirtiendo el honorario al momento, es decir, tomando el valor del use no actualizado, sino al momento de su regulación, con más un interés similar al que surja del artículo 552 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Son dos variantes, o sea, son dos como ecuaciones que propone la ley, que el letrado deberá ver cuál es de su conveniencia.
cual, digamos, le arroja una cuantía mayor a su acreencia. Y en cuanto a este último, al inciso B, esa posibilidad que tenemos de cobrar un honorario con el valor, no actualizándolo, sino al momento de su regulación, lo que dijimos es una excepción en materia de este entendimiento del ius que teníamos. Con más este interés, hay que hacer una mención en relación a lo que es la doctrina del fallo isla, ¿sí?, en provincia de Buenos Aires. Esta doctrina lo que postula básicamente, y lo que es de aplicación es de aplicación mayoritaria, y nos dice que este interés que surge del artículo B, del inciso B del artículo, no es otra cosa que la tasa pasiva más alta que paga el Banco Provincia en operaciones digitales, o sea, la tasa BIP conocida, ¿sí? Y hay que hacer, y bueno, y la mención viene al lugar porque a partir de esta nueva ley dijimos que hace una remisión al artículo 552 del Código Civil. Y en el Código de 552 lo que pareciera, o lo que en realidad está hablando, es la tasa activa. Así que, según la aplicación de esta ley, el interés correspondiente sería la aplicación de una tasa activa. Esto lo mencionamos porque no es pacífica la cuestión, ¿sí?, sobre este punto, sino que quizás hasta ahora, hasta este momento, la aplicación mayoritaria ha sido la de una tasa pasiva digital. Pero vale mencionar que, si bien no contamos con un pronunciamiento de la Corte, finalmente, sobre esta cuestión, sí hay pronunciamientos de las cámaras civiles y comerciales en los cuales se han aplicado tasa activa en este tipo de reclamos. Bien, hemos finalizado entonces esta exposición. Esperamos haber cumplido con las expectativas y con lograr un entendimiento práctico y lo más abarcativo posible. Pero de todos modos tendrán oportunidad cada uno en sus respectivas comisiones de adentrarse un poco más en estas regulaciones de honorarios. Como última mención, hacerles saber que también la ley prevé una gran pauta en lo que son el cobro de honorarios extrajudiciales, así como el cobro de procesos que no tengan como una suma determinada, ¿sí? La ley fija todos los topes mínimos y estos son, bueno, de orden público, como se anticipó previamente. Les agradecemos entonces por haber participado de esto y esperamos haber aportado a su conocimiento. Así que muchas gracias.